Damos lugar al pastor que va a predicar el día de hoy para compartirnos su palabra. Tengamos un corazón dispuesto para escuchar el mensaje y ponerlo en práctica en nuestras vidas y que sea de edificación para otras personas. Buenas tardes, pueden sentarse, hermanos. Sean todos bienvenidos. Servir al Señor y seguirlo, servir al Señor y seguirlo tiene un costo. Podemos llamarlo como un pastor, teólogo en medio de la Segunda Guerra Mundial lo nombró al escribir un libro que se llama El precio de la gracia. Lo que se supone que es gratuito, lo que se supone que es por gracia, lo que se supone que recibimos cuando no lo merecemos, todo eso, parece ser que tiene un precio. Y Bonhoeffer, un teólogo de la Segunda Guerra Mundial, lo tituló como el precio de la gracia, el precio de lo que es gratuito, el precio de lo que no tiene costo, el precio de la salvación. Parece irónico, ¿no? Que lo que se nos entrega por gracia y que no tiene un costo, tenga un precio para nosotros. Y es que, ¿sabes qué, hermano? Cumplir el llamado del Señor, el ministerio, responder al Señor como Él nos llama, va muchísimo más allá del mero y simple deseo de hacerlo. Porque pues seguramente si yo preguntara cuántos quieren servir al Señor, pues todos levantan la mano y dicen, yo quiero hacerlo, pero responder a este llamado va más allá de un simple deseo. Mira, si yo hubiera sabido lo que costaba servir al Señor hace 10 años, quizás yo no estuviera aquí hoy. Y lo digo en serio, porque tiene un precio, tiene un costo. Hace tiempo atrás, Andrea me compartía, y creo que también lo compartió en su testimonio, cómo fue cuando ella se presentó delante de su pastor, en aquel entonces, hace algunos años ya, 5 o 6 años me parece, y le manifestó el deseo de ir al seminario a prepararse. Andrea fue a visitar a su pastor y siempre está el pastor con su esposa, prácticamente siempre están juntos. Y antes de que el pastor hablara, la esposa del pastor se adelantó y le dijo, no sabes en la que te metes. Qué ánimos, ¿verdad? Qué alientos le da. Y el pastor también, quien estaba presente, le dijo, el ministerio es una labor donde se sufre mucho. El ministerio es un lugar donde se sufre mucho, pero no tienes idea de cómo se goza. No sabes cómo se disfruta y a la vez qué bendecido es. Sí, se sufre mucho, pero hay una bendición de Dios detrás de todo eso. Y es que sabes qué, hermano, así es, se sufre, pero el Señor siempre te da más. El Señor siempre te da más. El pastor sonrió y le dio el respaldo y le dijo, Andy, puedes ir a estudiar. Tienes nuestra bendición. ¿Y sabes qué? Cabe mencionar que la fe y el llamado, porque todos tenemos fe y todos tenemos un llamado. Gracias a Dios no es dentro de una iglesia ni dentro de las 4 paredes, porque imagínate qué haríamos aquí adentro sin salir allá afuera. Pero todos tenemos un llamado, todos tenemos fe. Y este llamado no siempre, y ya lo dije, gracias a Dios, no siempre se vive dentro de las 4 paredes de un templo. De hecho, el llamado jamás se vive dentro de las 4 paredes de una iglesia, aun aunque seas pastor. Porque el trabajo no es aquí en un púlpito, el trabajo no es aquí dando una enseñanza, el trabajo es allá afuera, acompañando, visitando, abrazando a las personas. Justo hace unos días platicaba con Andy y le decía, es que ser pastor a veces lo vemos como una estructura, una plataforma, un lugar, una responsabilidad, una obligación, pero decíamos, es que ser pastor es amar a las personas.
No hay mejor definición de un pastor que alguien que ama a las personas. Así que en un cierto sentido tú también pastoreas a mucha gente. Tú también tienes amor y cariño por las personas y te duele su sufrimiento, velas por ellos, oras por ellos, ayunas por ellos. Y es muy fácil ser creyente, hermano. Es muy fácil ser un seguidor de Jesús adentro de las cuatro paredes de la iglesia, donde todo es bonito, donde todo es bueno. Aquí cualquiera dice amén, gloria a Dios. Aquí cualquiera sonríe y aquí cualquiera le echa ganas y se compromete y las cosas parece ser que funcionan bien. Adentro de las cuatro paredes de una iglesia es muy fácil ser un creyente, pero nuestro verdadero llamado, nuestro llamado es allá afuera con los demás, donde están los necesitados. Nuestro llamado es allá afuera donde hay tinieblas. Y hace unos meses se predicó acerca de eso. Hablábamos acerca de la parábola de que el reino de los cielos es como semejante a alguien que enciende una luz. Y cuando encendemos esa luz, no la ponemos debajo de un cajón o no la ponemos debajo de la mesa. Si nosotros encendemos una luz en un lugar que está oscuro, ¿dónde ponemos la luz? En un lugar alto, donde alumbre todo lo que queremos que sea alumbrado. Y ¿sabes qué? El Señor Jesús, el Padre, no te llamó a ti, no me llamó a mí para tenernos ocultos. El Señor no nos llamó para tenernos encerrados en un templo. El Señor nos ha encendido, nos ha llamado y nos ha puesto en alto para alumbrar en medio de las tinieblas de los otros. Y quiero invitarte a que leamos Marcos capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 13. Y dice así la escritura, Marcos capítulo 6 del verso 6 al 13. Estoy leyendo en NTV y continuamos con nuestra serie. ¿Cómo se llama nuestra serie? Ya tantos meses con ella. Fe en acción. Fe en acción. Dice: y Jesús estaba asombrado de su incredulidad. ¿Se acuerdan cómo terminamos el sermón pasado? Que la gente en Nazaret no creía en el Señor Jesús. Dice, y Jesús estaba asombrado, él estaba asombrado de su incredulidad. Después, Jesús fue de aldea en aldea, enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solamente un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda o un cambio de ropa. Les dijo: por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaba muchos demonios y sanaba muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Hoy vamos a desarrollar este sermón verso a verso, y vamos a intentar desmenuzar cada uno de estos versículos. ¿Qué dice el versículo 6? Que Jesús estaba asombrado de su incredulidad, pero después de eso, después de que el Señor Jesús supera ese tiempo de incredulidad, el Señor Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. ¿Faltaba fe en Nazaret? Sí. Faltaba fe en Nazaret, pero déjame decirte algo: el ministerio puede fluir en otro lado, no te estanques. Porque a veces, es que mi familia no me escucha y qué voy a hacer. Ve a otro lado. Es que mi vecino no quiere recibir. Ve a otra casa. Es que en el lugar donde comparto nadie me hace caso. Ve a otro lugar. Porque el ministerio puede fluir en otro lado y no debes de estancarte, no debemos de estancarnos. Jesús venía saliendo de Nazaret, donde definitivamente su luz brilló, pero la falta de fe estorbó su poder para obrar. Había incredulidad en Jerusalén. Así que el Señor Jesús estaba asombrado por esa incredulidad. Pero eso no le estorbó, no le limitó, no le apagó para dejar de hacer la obra que él había venido a hacer. Dijo: Nazaret no quiere, pues vamos a otro lado. Y por eso dice el versículo 6 que el Señor Jesús iba de aldea en aldea enseñando. Y sabes que me gusta saber y me gusta decir que el ministerio de Jesús no solamente eran obras poderosas y de milagros. También el ministerio de Jesús consistía en visitar, en estar presente, en acompañar,
y en enseñar todo lo que el Señor Jesús sabía. Eso también era parte del ministerio de Jesús. Eso también puede ser parte de nuestro ministerio. Tú puedes decir, es que yo no puedo orar por un enfermo, yo no puedo hacer una obra poderosa, pero puedes estar, puedes acompañar, puedes abrazar, puedes llorar con el que llora, puedes alegrarte con el que se alegra. Eso es parte del ministerio de Jesús. Y en la enseñanza, y me encanta decir esto, Jesús no solamente hacía milagros portentosos y liberaciones, Jesús también enseñaba, y es que en la enseñanza, en la educación y en el aprendizaje es donde sucede el cambio y la verdadera transformación. Mira, alguien puede ganarse la lotería ahorita, $1,000,000, y en un mes volver a ser pobre. Recibió el milagro. Alguien puede hoy ser sanado de cáncer y el día de mañana jamás volver a tocar una iglesia. Pero cuando hay cambios acá arriba, cuando hay transformación en la cabeza, hay cambios en toda la vida, en el ser interior. Dice Romanos 12:2, cambien su manera de pensar para que entonces cambie su manera de vivir. Y si nosotros vemos esto desde esta perspectiva, ¿qué es más importante? ¿Recibir un milagro de Dios? ¿Recibir un favor de Dios? ¿O recibir una transformación en nuestra mente de parte de Dios? Una transformación. Entonces no seamos de las personas que solamente van a la iglesia y dicen, no, hoy no sentí nada chido, no, hoy no hubo nada padre, porque no se trata de lo que sentimos. Y podríamos amar y servir al Señor aún con una enfermedad de por vida, y nuestra vida sería transformada. Entonces es más importante la enseñanza y la educación, porque en el cambio de la mente hay un cambio de vida y una transformación. Comercial, hermanos, eduquémonos. Hagamos un esfuerzo por leer nuestra Biblia, por participar en el discipulado, por inscribirnos, por aprender, porque ahí es donde vienen los verdaderos cambios. Difícilmente van a suceder en un domingo, en una sola predicación. Difícilmente va a suceder si tú solamente abres tu Biblia una vez a la semana. Tiene que haber un compromiso profundo para que haya una transformación acá arriba. Y entonces también hay una transformación en todo el ser. Cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Así que el Señor Jesús no solamente hacía milagros y obras portentosas, Él iba de aldea en aldea enseñando. Él iba de aldea en aldea enseñando para poder transformar a otros. ¿Qué dice el versículo 7? Que después de que Él reunió a sus 12 discípulos, Él comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Hermano, la fe se camina acompañado. La fe se camina acompañado. Un llanero solitario es un llanero muerto. Y lo voy a volver a decir, un llanero solitario es un llanero muerto. Si tú eres de los que eres cristiano, pero siempre estás encerrado y no convives con nadie y no compartes tu fe con nadie y no edificas a otros y no buscas que otros te edifiquen, eres un llanero solitario, y un llanero solitario es un llanero muerto. La fe no se vive solo. Claro, hay momentos en la vida donde uno tiene que estar solo, pero la fe no se vive en soledad. ¿Me está escuchando, hermano? Eso significa que tenemos que poner de nuestra parte por hacer amistades que valgan la pena, por entregarnos y ser amigos para recibir también amigos. La fe y el ministerio jamás se viven solos, se caminan acompañados. Un creyente con compañeros creyentes con quienes pueda compartir su fe es un creyente que va a crecer y que se va a desarrollar. Pero un creyente que no tiene compañeros creyentes ni con quien compartir su fe es un creyente muerto. Difícilmente va a conservar y va a preservar esa fe, porque el fierro se lima, ¿cómo se dice? Se afila con hierro. Es que la fe y el ministerio se viven acompañados, hermano. Jesús manda a los 12 discípulos de 2 en 2, y esta estrategia, esta idea es poderosa por varias razones. Voy a mencionar solamente 3. Siempre un compañero va a dar fuerzas, ¿verdad que sí? El Señor mismo lo dijo en su sabiduría, no es bueno que el hombre esté solo, y no solamente se refería al acto marital,
No es bueno que estemos solos, no es bueno que andemos solos, no es bueno que busquemos hacer todas nuestras tareas y nuestras encomiendas solas. Un compañero siempre da fuerzas. ¿Qué dice Eclesiastés 4:10? Mira lo que dice Eclesiastés 4:10. Mejor son tres que uno, dos que uno. ¿Lo pueden poner? Ahí está. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Nuestro camino de fe tiene que ser acompañado. No solo se protege el uno al otro del peligro físico, sino que también se proporcionan el uno al otro una compañía agradable y aliento al uno al otro en las circunstancias difíciles. Así que matrimonios, amigos, compañeros, podemos caminar en fe unos con otros. Podemos abrazarnos, podemos alentarnos, podemos decir, hey, estoy pasando por esta situación, ora conmigo, ora por mí, oremos por alguien más. También la existencia de una segunda persona se presta para la credibilidad. Y es que mira, en Deuteronomio 15:19 dice lo siguiente. Deuteronomio 15:19 dice que se requiere de 2 o más testigos para que algo pueda suceder, para que un juicio pueda expresarse o manifestarse. Siempre tienen que haber 2. Pueden ponerlo por favor, Deuteronomio 15:19. Se requieren de 2 o 3 testigos para poder culpar a una persona de un crimen. Dice, tienes que separar para el Señor tu Dios los primeros machos que nada, y no uses las primeras. Híjole, creo que me equivoqué de cita. Perdónenme. Sí, es la que tengo anotada aquí, pero no es la correcta. Pero bueno, en Deuteronomio, si ahorita me acuerdo les digo cuál es, dice que se necesitan de 2 o más testigos. Por eso cuando traen a la mujer que fue hallada en adulterio supuestamente, Jesús pide que los testigos sean los primeros en apedrearla. No hubo nadie que la golpeara, ¿o sí? Porque no eran testigos verdaderos, porque no había evidencia real de que esa mujer había sido encontrada en adulterio. Y quiero mencionar este punto porque por la misma razón tiene más credibilidad el mensaje que damos si llegan 2 o más personas a compartir o anunciar el mensaje del evangelio, ¿verdad que sí? Si viene uno solo a hablarte de Jesucristo y dices, este loco, ¿quién es? Pero si vienen 2 locos dices, a lo mejor podemos ser 3 locos. Podemos creer lo que se nos está enseñando, podemos confiar en que ya hay 2 personas que han experimentado el mensaje de Dios y me están compartiendo ese mensaje a mí también. Así que la compañía es importante. Y hay una tercera razón por la cual es importante que el camino de la fe se lleve con más personas, y es que la compañía va a engendrar responsabilidad de nosotros. Va a hacer de nosotros que nos hagamos creyentes responsables. Es menos probable que una persona caiga en tentación cuando va acompañada, ¿verdad que sí? Es menos probable que una persona caiga en tentación cuando va acompañada, porque sabes que hay que entregar cuentas. Pero también surge un compromiso de cuidado y atención. No solamente me cuido a mí, sino que voy acompañado con alguien y siempre surge ese momento de cuidado y atención. ¿Quieres hacer amigos? Viaja con ellos. Conócelos. Comparte el alimento, invítalo a la casa, aunque todavía en ese momento no sea tu amigo, pero es la única forma en la cual se puede generar una verdadera amistad, compartir tiempo juntos. Usted no me dejará mentir que después de un viaje con alguien que no conoces, ese alguien termina siendo tu conocido, tu amigo, alguien en quien puedes confiar, o al menos en el viaje es tu amigo. Cuidas de él, él cuida de ti. Es curioso porque a veces cuando viajas en el camión, hasta en el camión, no sé, hay una parada y se bajan los de enfrente, no los conoces, pero se bajan a la tienda y el camión ya va a arrancar y tú dices, híjole, hey, faltan los 2 de aquí adelante, no los conozco, pero faltan ellos 2. O sea, si me explico, existe ese sentido de responsabilidad cuando estamos acompañados. Así que el camino de la fe tiene que vivir acompañado. Y dice la escritura que el Señor los envió de 2 en 2 por estos sentidos y seguramente muchos más, pero que cuando los envía el Señor Jesús les da la potestad sobre espíritus inmundos. Marcos ahí se queda el versículo 7, pero si leemos más adelante en el versículo 12 nos damos cuenta que no solamente fueron a echar fuera demonios, fueron a sanar enfermos, y el versículo 12 muy particularmente dice que fueron a proclamar el evangelio. Ahí está la cita que les debía, Deuteronomio 17:6. El testimonio de un solo testigo, siempre tendrá que haber 2 o 3 testigos. Gracias. Muchas gracias. Así que
el Señor Jesús envía a los discípulos de 2 en 2 para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para predicar o anunciar la buena noticia. ¿Qué iban a enseñar los discípulos? Nada nuevo, nada que ellos ya no supieran, nada que ellos no hubieran escuchado antes. Hermano, venían de acompañar a Jesús de aldea en aldea y Jesús venía haciendo ¿qué? Enseñando. Entonces, hermano, cuando tú vayas a compartir, es que a veces usamos esas cosas, es que yo no sé qué decir, es que yo no sé de qué hablar. Hermano, no tienes que hablar nada nuevo, tienes que compartir lo único que has recibido del Señor y ya. Esa es la buena noticia que tú has recibido, el favor de Dios que tú has recibido, ese es el favor que hay que compartir a otros. Ni más, ni menos. Así que, ¿quién estaría capacitado para compartir la buena noticia? ¿Quién ha recibido la buena noticia? No hay que agregarle absolutamente nada más al mensaje. Y el Señor Jesús los envía. Quiero mencionar algo interesante nada más, porque no significa que fueran chamanes los discípulos, porque dice que los enviaba a echar fuera espíritus inmundos, ¿verdad? No es como que hicieran acá todo un ritual. La palabra inmundo en el griego realmente es la palabra impuro. Entonces no solamente está hablando como de los espíritus terroríficos que nos enseñan en las películas de terror, sino que está hablando de aquellos espíritus que no aportan y no suman a la persona. Hoy en día es que eso tiene que ver mucho con la cultura griega, cómo es que ellos percibían los espíritus y cómo venían y formaban parte de un ser. Hoy en día quizás pensemos un poquito distinto y se nos haga raro el tema de los espíritus y digamos, ¿por qué había tanta manifestación de demonios en los tiempos de Jesús? Bueno, seguramente hoy sigue habiendo, nada más que ya no lo atribuimos a los espíritus. Pero situaciones como el alcoholismo, situaciones como el machismo, situaciones así que tú dices, este compa está fuera de sí, no es el mismo. ¿Me explico? Se podía haber atribuido a los espíritus también. Así que el Señor Jesús envía a los discípulos de 2 en 2 a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a predicar el evangelio, y el Señor Jesús los envía con poder y con respaldo. ¿Qué dice Juan 20:21? Así como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Así como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Ay, híjole. Porque el Señor Jesús, el Padre mandó a Jesús con todo. ¿Y qué está diciendo Jesús? Así como el Padre me envió a mí con todo, yo los envío a ustedes con todo. De ese tamaño es la invitación, y no solamente la invitación, el envío que el Señor Jesús nos hace. Él envió a sus discípulos y seguramente el Señor nos envía a nosotros también. De la misma manera y de la misma magnitud en la que el Señor Jesús fue enviado, ahora Jesús está enviando a los discípulos. Y mira, Jesús envía a los discípulos después de que parece ser han recibido ya muchas clases del ministerio. Mira, los discípulos juntamente con Jesús a estas alturas, al menos en el Evangelio de Marcos, los discípulos a estas alturas, ellos ya habían experimentado la aceptación, pero también habían experimentado ya el rechazo. A estas alturas, los discípulos de Jesús ya habían experimentado momentos duros, como la tempestad en el agua, pero también habían experimentado muchos momentos de bonanza, donde todo está bien, donde todo está tranquilo. A estas alturas, los discípulos de Jesús ya habían experimentado hambre, pero también habían experimentado plenitud. A estas alturas los discípulos ya habían experimentado la incredulidad en ellos mismos y el estar llenos de fe. Así que es justo, hermanos, es justo que analicemos lo duro y lo difícil que fue el mismísimo ministerio de Jesús, porque el Señor Jesús nos manda eso, ni más ni menos. Jesús mismo dijo, ningún siervo es mayor que su Señor. Y si yo estoy padeciendo esto, si yo estoy pasando por estas cosas, hermano, ¿qué te exenta a ti? ¿Qué me exenta a mí? Porque ningún siervo es mayor que su Señor. Porque así como el Señor Jesús fue enviado, así nosotros también somos enviados. Y mira lo que dice el versículo 8 y 9. Dice el versículo 8 y 9. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solamente un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero ni un cambio de ropa. Qué apestosos, ¿verdad? No se bañaban. Estoy jugando.
el Señor Jesús solamente les permitió llevar bastón y sandalias? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que solamente una vara y las sandalias? El año pasado, en medio de pandemia, hablamos acerca de la importancia de la vara. Pero ¿por qué son necesarios? Porque son los únicos instrumentos necesarios para caminar. ¿Sabes por qué? Porque el reino de los cielos se vive y se experimenta andando. El poder de Dios y los milagros del Señor se viven y se experimentan andando. Si tú eres un creyente que ya se quedó estancado, que decidió ya no creer, que decidió ya no hacer nada, que decidió ya no dar pasos de fe, ahí te quedaste. Vas a dejar de experimentar la obra de Dios en tu vida. Pero si tú sigues dando pasos, si tú sigues avanzando, vas a seguir experimentando el poder de Dios en tu vida. Los discípulos no necesitaban un equipo sofisticado para poder predicar un mensaje que era tan sencillo como el evangelio. Demasiadas cosas se interponían en el camino de un mensaje que era urgente. Mira, voy a darte un poquito de contexto histórico. Había una regla, esto no estaba en la Biblia obviamente, pero había una regla, había una idea en medio de los rabinos judíos, en la cual ellos tenían un concepto de que tú no podías entrar a cualquier área del templo con báculo. Un báculo, a diferencia de una vara, era como una vara pero ya lujosa. O sea, ya había vanidad en esa vara, ¿no? Un báculo, no podías entrar con zapatos, no podías entrar con alguna bolsa, ni con dinero. Se debería de evitar cualquier señal de ti mismo que expresara que estabas ocupado en otros negocios menos en servir al Señor. ¿Me estoy explicando? Tenían esa idea, era así como que no, el que predique, el que hable de Dios, el que se dedique a las cosas de Dios tiene que ser humilde, tiene que ser sencillo. Quizás ese concepto sigue sucediendo el día de hoy. Juzgue usted si es bueno o malo, pero los judíos tenían esa idea y entonces cualquier persona que entrara con más de lo necesario era como esta persona está dedicando tiempo a otras cosas, está afanando en otras cosas que son muy secundarias. Así que los discípulos ahora estarían ocupados en una obra tan santa que es la de predicar el evangelio, que no deberían de dar la impresión de que ellos tuvieran otros motivos o otras intenciones o el corazón en otro lado. Así que el Señor Jesús les dice, se van a ir con un cambiecito de ropa, sandalias y vara, pueblo al que lleguen, si los reciben, adelante, ahí coman, ahí descansen, ahí vuelvan a lavar su ropa y continúen su camino. ¿Qué les dice el Señor? Que ni alforja, ni pan, ni dinero, ni algún cinto. El Señor les estaba pidiendo el viajar de una manera ligera, porque eso les iba a mantener dependientes de Dios. Hace 8 días, mencioné la historia de Rhys Owens y les dije que muchas veces nosotros creemos que sentimos la capacidad de responderle a Dios porque tenemos el recurso para hacerlo. Si el Señor te dice, ¿sabes qué? Fulanito de tal, mañana te vas a África, lo primero que haces es ver tu cartera y decir, sí la hago. Y entonces dices, sí Señor, sí voy, porque confías en tus recursos, vamos. Pero si el Señor te dice, ¿sabes qué? Mañana vas a ir a otro lado y no tienes ni un quinto en tu bolsa, ahí empieza a trabajar tu fe. Y el Señor quería lograr algo así con los discípulos. Ellos debían de confiar en el Señor por todo, si ellos no llevaban mucho con ellos. ¿Sabes por qué? Porque si el predicador, si el que lleva el mensaje no confía en Dios, ¿cómo puede pedirle a los demás que confíen en Dios? Estoy tocando un tema delicado y qué bueno que hay gente madura aquí en la iglesia, porque a veces tenemos unos conceptos y unas ideas sobre los pastores y sobre las personas que sirven al Señor medias raras y medias torcidas. Vivir de fe o vivir por fe. Suena bien romántico eso, ¿verdad? Vivir por fe o vivir de fe suena muy bonito, pero ¿sabes qué? No tienes idea de cómo se sufre. Lo que voy a decir a continuación es una opinión muy personal y lo advierto para que no sea como que, lo dijo así y es así. Es una opinión muy personal que creo que puede ser basada en la Biblia, pero no deja de ser una opinión personal y lo voy a decir a continuación.
el estilo de vida de vivir por fe y para fe. O sea, te estoy hablando de literalmente a la deriva. Solo se puede vivir, porque sí se puede vivir, hay gente que lo ha hecho, pero solo se puede vivir y se debe de vivir si el Señor te está llamando a eso. Lo voy a volver a repetir. El vivir de fe o vivir por fe, y es una opinión muy personal, solo se puede vivir y se debe de vivir si el Señor te está llamando a vivir así. ¿Ok? Y lo voy a desmenuzar un poquito más. Porque si lo hacemos de otra forma, hermanos, si intentamos justificar nuestra pereza o nuestra ociosidad y decir, es que estoy viviendo por fe, estaríamos dando un mal ejemplo y un mal testimonio acerca de la fe. De otra forma nos convertiríamos en irresponsables y poco conscientes de la realidad que hay a nuestro alrededor y mucho más de la realidad que hay en nuestra familia. Porque todavía si eres tú solo y tú dices, no, yo voy a vivir por fe y para fe, adelante. Si te pasas días con hambre, adelante, ese es tu rollo. Pero si ya tienes una familia a tu cargo, si ya eres responsable de alguien, si eres responsable de tus padres, si eres responsable de tus hijos, si eres responsable de alguien, tú no puedes darte el lujo de justificar tu responsabilidad diciendo que es fe. Jesús, lo vamos a ver más adelante en Marcos, pero Jesús condena a aquellos, porque los fariseos engañaban a la gente del pueblo y decían, no, antes de que cuides de tus padres ancianos, ven y trae tu ofrenda. Y Jesús se enoja enardecidamente y dice, ¿cómo es posible que disfrazan de fe y de espiritualidad el traer ofrendas al templo y tienen a sus padres abandonados en sus casas? Así que no podemos convertirnos en irresponsables y poco conscientes de la realidad que hay a nuestro alrededor y en nuestra familia, con la cual nos comprometimos seguramente delante de Dios a cuidar y a proveer. Insisto, hermanos, vivir por fe y de fe es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado y con la certeza de que el Señor nos está llamando a vivir de esa manera. Porque solamente así los sufrimientos y las carencias van a ser sobrellevaderas de una mejor manera. Porque si no es así, va a aumentar la tensión familiar, va a aumentar la tensión de la pareja y seguramente eso va a terminar en un divorcio. La falta de sexualidad, la falta de relaciones sexuales y de dinero en el hogar son los principales detonantes de un divorcio. Escúchenme bien, adolescentes, porque este es el momento de empezar a trabajar. Y yo quisiera agregar que vivir por fe también se puede lograr y puede suceder, pero la mayoría de las veces sucede en etapas o en situaciones o en periodos muy particulares. O sea, tú puedes ser una persona trabajadora y todo, y en una etapa de tu vida el Señor te puede llevar a vivir por fe, y no significa que toda la vida vas a vivir por fe. Me estoy explicando. El Señor puede llamarte a una misión específica, a una tarea específica, y en medio de esa tarea específica el Señor encargarse de estarte proveyendo todo lo que se va a necesitar para esa tarea. Vivir por fe puede suceder en momentos, en etapas o en situaciones o en periodos muy particulares. Pero te voy a decir otra cosa para que entendamos y quede todavía más claro. El vivir por fe solamente puede aplicarse cuando te estás dedicando a servir al Señor. Si no tienes un ministerio, no tienes una tarea, no tienes una responsabilidad que hacer delante de Dios y estás diciendo que vives por fe, no estás viviendo por fe. Solamente se puede vivir por fe cuando se sirve al Señor. Uno se preocupa por las cosas del reino y el Señor se preocupa por las cosas propias. Pero si tú no te estás preocupando por las cosas del reino, no esperes que el Señor abra las ventanas de los cielos y te bendiga.
Hermano, la gran mayoría de los hombres y las mujeres de fe en la Escritura eran hombres que eran bivocacionales, que no dejaron su ganado, no dejaron su trabajo, no dejaron sus labores, sino que servían al Señor y juntamente con ello trabajaban. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 3, del 6 al 12. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 6 al 12. Fíjate bien lo que está hablando el apóstol Pablo y dice: y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Pues ustedes saben que deben de imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: que los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos que en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Entonces el Señor Jesús aquí está enviando a los discípulos con calzado, con bastón, pero sin comida, sin un bolso, sin ropa extra, sin dinero. Y creo que podemos recordar cómo el Señor se encargó en el desierto de la ropa y de los alimentos del pueblo. ¿Se acuerdan? En Egipto. Mira, según Éxodo 12:11, no lo vamos a buscar, pero ahí está en Éxodo 12:11, el Señor Jesús les da unas instrucciones muy parecidas. Les dice que coman de la Pascua ceñidos sus lomos, con su calzado bien puesto y su bordón en la mano. Le dice: coman de la Pascua y van a estar su calzado bien puesto y su bordón en la mano, porque es la Pascua del Señor, porque el Señor está decidiendo pasar por alto su pecado, porque al día siguiente, en cuanto amanezca, ustedes van a salir de Egipto y tienen que estar listos, tienen que estar preparados para salir, para abandonar esa tierra. Mira, según Éxodo 16, del 16 al 19, dice o habla, nos cuenta la historia acerca del maná. Y el Señor le dio una instrucción muy similar a los discípulos, al igual que a los israelitas. Ellos debían de confiar en que el Señor les iba a proveer el maná diario. Los discípulos debían de confiar que el lugar al que llegaran, puerta que se les abriera, iban a encontrar el alimento que ellos iban a necesitar para ese día. De tal forma que el pueblo en Egipto solamente tenía que tomar la porción que iba a comer ese día, no más. Y si les ganaba la ambición, se iba a hacer gusanos al día siguiente, ya no iba a ser comestible. La otra cosa que el Señor les dijo es que no llevaran dinero. Y es que sabes que Israel en Egipto robó oro de los egipcios. ¿Y qué hicieron con ese oro, hermanos? Un becerro de oro, una imagen de oro. Y aunque el oro servía de adorno y sirvió de adorno para cosas del tabernáculo, causó la caída de todo un pueblo y de su sacerdote al construir ese becerro de oro. Hermano y hermana, con fe puedo decirle, y con seguridad y certeza puedo decirle, que Dios proveerá. Pero también puedo decirle que no ha faltado un día en el que no falte el pan, pero tampoco ha faltado un día en el que no falten las fuerzas y la salud necesaria para salir a buscar ese pan. Así que si tienes fuerzas y tienes salud, salgamos. ¿Quieres experimentar lo que es vivir por fe? Puedes hacerlo, pero tienes que asegurarte de que estás viviendo para cumplir el llamado de Dios en tu vida. ¿Ok?
Porque a veces queremos justificarnos en, ay, el Señor nos va a bendecir y Él nos suplirá. Y bien citamos a Pablo, no, mi Dios suplirá todas las cosas que me falten según sus riquezas en gloria. Pero ¿será que realmente hemos sido enviados? ¿Será que realmente hemos estado respondiendo al llamado de Dios o solamente justificamos nuestra situación? Regresamos a Marcos 6 y leemos el versículo 10 y 11 y dice: les dijo, por todo lugar al que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que ustedes abandonan a esas personas a su suerte. Parece ser que Jesús es bien violento en este envío, ¿verdad que sí? Bien tajante, no vas a llevar comida, no vas a llevar esto, rudo, riguroso. ¿Sabes por qué? Porque le está hablando a gente que está en un proceso de transformación, que va a aguantar, que está siendo madura, que quizás no es madura completamente, pero que está siendo madura. Y el Señor muchas veces nos puede hablar así. ¿A cuántos nos ha pasado, hermano, que llegamos a un lugar y si tenemos la oportunidad de cambiarnos a un lugar más cómodo, lo hacemos? Llámale parque, llámale hotel, llámale ciudad, lo que le llames. Llegas al parque y lo primero que hallas es el pastito y te sientas en el pasto, pero a los 3 minutos ves una banquita con sombra, ¡pum!, de volada así te cambias, ¿no? Agarras la banquita con sombra. A todos nos ha pasado que llegamos a un lugar y si tenemos la oportunidad de cambiarnos, nos cambiamos. ¿Por qué? Porque primero está nuestro confort. ¿Verdad que sí? Pues el Señor Jesús quería evitar eso con los discípulos. Esta orden tenía 2 propósitos. Primero, evitar que haya malos sentimientos entre dueños, entre anfitriones. Imagínate que primero llego a la casa de Jesse y tu esposo y me hospedo con ellos y no sé, aunque no me siente incómodo, pero por algo digo, no, me voy a ir mejor a la casa de la hermana Zenaida. Después entre ellos van a decir, ¿qué pasó? Pues estaba nuestro, ¿verdad que sí? Y por eso Jesús les ordena y les dice, ¿saben qué? Llegan a un pueblo, casa donde lo reciben, ahí se quedan hasta que salgan del pueblo. Porque no vamos a generar conflictos en los hogares, no vamos a generar conflictos en las familias. Pero la segunda razón por la cual el Señor Jesús también les dice eso es para evitar que los discípulos se dejen distraer por buscar una comodidad física. Aquel tiene colchones nuevos, vámonos con él, aquí nos tienen en el piso. Ahora, hermano, otro punto delicado. ¿Hasta qué punto se puede aplicar todas estas prohibiciones o limitaciones que hubo en los discípulos hace 2000 años el día de hoy? ¿Requiere el Señor que nosotros nos desprendamos de estas cosas, de estas posesiones hoy? Es pregunta, y la lanzo con toda la intención del mundo. Yo digo que hay que analizar esto muy fríamente y en su contexto. Porque por un lado podemos decir que no, ya no necesitamos desprendernos de tanto. Porque Jesús está dando estas direcciones a los discípulos involucrados, pero también les está dando esta instrucción a un corto plazo. No es como que de ahora en adelante toda su vida van a vivir de esta manera, ¿verdad que no? Es un corto plazo y es lo que les estoy diciendo. A veces vivir por fe no necesariamente tiene que ser toda la vida. Pero también el ambiente y la cultura judía es muy distinta a la nuestra. Hermanos, en la cultura judía en el primer siglo, la hospitalidad judía mandaba que cualquier aldeano recibiera y proveyera a cualquier viajante. Y eso lo encontramos en cualquier texto de la Biblia. Tú lo encuentras en cualquier texto de la Biblia. Vemos a Abraham que ve a unos hombres por allá viniendo y caminando lejos, 4 hombres, y de volada Abraham manda a matar animal y todo y les prepara todo para que lleguen y se queden, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas? El único personaje con el que no hubo hospitalidad fue Jesús en su nacimiento. Allá un establo, un pesebre. Y lo hemos romantizado tanto que, ay, qué bonito, Jesús en un pesebre. Hermano, era el lugar donde las vacas tomaban alimento, bebían agua. Ahí nació Jesús, entre defecaciones de animales, entre malos olores, entre el frío y la paja. Ahí nació Jesús. Pero la cultura judía en su gran mayoría tenía códigos de hospitalidad que decían que si alguien llegaba, un extranjero, un forastero, venía de lejos, había que recibirlo con hospitalidad y alimento. Era obligación de los aldeanos ofrecerlo.
Pero hoy en día no existe esa cultura acá. ¿A que no? Sí, hasta con los que conoces, a veces dudas para abrirles la puerta de tu casa. Mucho menos le abrimos la puerta de nuestra casa a un desconocido. Por lo tanto, yo creo que bajo esta cultura y bajo esta realidad en pleno siglo XXI, debemos de estar preparados para proveernos nuestras propias necesidades al viajar. Si podemos ser hospedados, qué bueno. Pero mira, por el otro lado podemos decir que sí, que el Señor sí nos sigue demandando todas estas cosas. O sea, por eso les digo, es como lo veamos, tiene que ver con contexto, tiene que ver con realidades, tiene que ver con interpretaciones. Porque las instrucciones de Jesús requerían que los discípulos se fijaran completamente en su misión en vez de su comodidad personal. Y hermano, hay uno que otro que a veces busca primero su confort antes que cumplir con la misión que el Señor le da. Jesús llamó a los discípulos para cumplir un gran propósito y ellos no deberían de distraerse con cosas tan triviales como estas. Y esto traspasa el tiempo. Hasta el día de hoy esto traspasa el tiempo, hermano. ¿Qué es más importante, llegar bien arreglado a la iglesia o llegar a la iglesia? Claro, quieres llegar bien arreglado, levántate temprano, dedícate el tiempo para que eso suceda y llega. ¿Me estoy explicando? Hay cosas más importantes que el lujo y el confort. Y más cuando se tratan de temas de la fe. Pero voy a hacer algunas preguntas. ¿Cómo funcionará mejor el ministerio de un pastor? Y antes de decirlo, quiero mencionar que acaba de fallecer un pastor, discípulos de Cristo en la Huasteca. Un hermano con un testimonio impresionante, que vivía en Cuilonico y predicaba en Cuilonico y predicaba en La Joya. Nomás para que me entiendas, 1 hora y media de camino a pie para ir de una iglesia a otra, cada domingo, sin faltar, atender ambos cultos. ¿Será mejor o se podría mejorar el ministerio de un pastor porque tiene un coche, porque tiene una computadora o porque tiene material para prepararse? Sí. Podría llegar a más lugares o podría llegar más lejos. Pero a veces nada más tenemos el ojo en la vista del pastor y ya se compró un carro nuevo. O lo que sea. Hermano, usted tiene la bendición de tener un pastor que trabaja con sus propias manos. Que nunca, creo yo, ha sido una carga para ustedes. Hay que valorar esa clase de pastores. Porque casi no hay. Eso tampoco quita que si llegue a tener un pastor que se dedique de tiempo completo a la iglesia y que bien merecido merezca un salario, ¿verdad? El día que lleguemos a necesitar un pastor así y que alguien se dedique de tiempo completo a la iglesia, merece su salario. Porque también Pablo dice, no le vas a poner un bozal a un buey que trilla, a un buey que trabaja, a un buey que te produce. No le vas a quitar su alimento porque si no, no te va a seguir trabajando. Tenemos que reconocer como una bendición el tener un pastor así. Pero va a llegar un momento en la iglesia que por su crecimiento, sus necesidades, va a requerir de gente de tiempo completo y van a merecer su salario también. Pero no puedes juzgar el que o adquirió una casa o tenga un carro si él trabaja con sus manos para obtenerlo. ¿Se podría mejorar el ministerio de una congregación si la congregación tiene un buen edificio? Claro que sí. Habría más confort, más gente quisiera venir. Si estuviéramos en Juárez, la gente no iría a la iglesia si no hubiera aire acondicionado, hermano. El calor sería terrible. Entonces hay cosas que son necesarias y que no podemos decir, ay, mira, estos ya están allá. ¿Me explico? Tenemos que ser sabios y prudentes, y empiezo por mí porque yo soy de los batallo mucho juzgando cuestiones de la iglesia siempre. ¿O acaso podría funcionar una iglesia sin presupuesto? Sí puede, porque el Señor haría lo que tenga que hacer, pero ¿funcionaría mejor con un presupuesto? Claro que sí. Hermano, llegamos a más personas porque se está pagando internet, porque hay un equipo, porque hay gente voluntaria que nos da su tiempo y su servicio, porque alguien compró bocinas, porque tenemos esta clase de lujos que realmente no son lujos porque nos ayudan a hacer más. Versículo 12.
Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Los discípulos predicaban, los discípulos sanaban y los discípulos liberaban por una simple y sencilla razón. El Señor los envió y los respaldó. Algunas de las mejores y más efectivas predicaciones no ocurren dentro de la iglesia. Suceden allá afuera cuando los seguidores de Jesús están unos con otros hablando sobre lo que Jesús hizo por ellos y siendo obedientes al llamado. La mejor predicación no sucede aquí adentro, hermano, sucede allá afuera. No sale de mi boca, sale de tu boca. Como se dieron cuenta por mi celo y por mi forma de predicar, encontramos una lucha y una dura tensión en este texto que acabamos de leer entre lo esencial y lo que no es esencial. Encontramos al Señor Jesús que está enviando a los discípulos con calzado y con bastón, pero sin comida, sin un bolso, sin ropa extra, sin dinero. Encontramos al Señor enviando a sus discípulos a hacer la más noble tarea que el ser humano le ha podido ser encomendada, la tarea de la reconciliación. Y los está enviando sin nada. En este texto acabamos de ver a hombres frágiles, hombres imperfectos, hombres con defectos y carencias siendo enviados quizás a sufrir un poco, a sentir desapego, a ser ignorados, a ser pasados por alto, a no ser bien recibidos, a que muchas puertas sean cerradas en su cara. Hombres frágiles, imperfectos y con defectos enviados a lidiar con la incredulidad de la gente. Pero también vemos a hombres frágiles, imperfectos, con defectos y carencias que han sido enviados a gozar y a disfrutar el poder cumplir la más grande tarea y misión que ha sido encomendada a los hombres jamás. Encontramos a hombres y mujeres que han sido enviados a anunciar a un Dios que no está enojado, a un Dios que no está lejano de nosotros, sino a predicar la buena noticia. Una buena noticia que va acompañada de paz, esperanza, salud y libertad. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que al ponerte de pie, hermano, vamos, ponte de pie, vamos. Ahora que tú estás de pie, quiero que empieces a voltear a tus lados. Voltea a tus lados, ve a quién está al lado de ti, ve quién está detrás de ti, ve quién está enfrente de ti. Date cuenta que no estás solo. No estamos solos. No somos llaneros solitarios. No hemos sido llamados para vivir la fe en soledad. No estamos solos. Hay muchos que podemos y queremos caminar contigo. Ahora quiero que simbólicamente cierres tus ojos y con tus ojos cerrados voltees hacia arriba y te des cuenta que el Señor te respalda. Que el Señor te respalda. Y ahora quiero que todos volteemos hacia esa puerta que está allá. Todos volteemos hacia esa puerta que está allá, la puerta de entrada. Y al voltear hacia la puerta, que nosotros podamos ver hacia afuera y comprender que el Señor nos envía allá afuera. No aquí, hermano, el Señor te envía allá afuera. ¿Ya la viste? Allá afuera, el Señor nos envía allá afuera. Y quiero que entiendas que no necesitas nada, absolutamente nada, más que ir con todo. Hoy el Señor te ha dado un mensaje.
Hoy el Señor te da una encomienda, hoy el Señor también te da su respaldo. Y ¿sabes qué? Si tenemos eso, si tenemos el respaldo del Señor, no nos hace falta absolutamente nada. No importa que tú sientas carencias, no importa que tú pienses que no tienes lo que se necesita, porque tú no necesitas nada de eso, hermano. Hoy el Señor te envía, hoy el Señor nos envía con todo y sin nada, para la gloria de su nombre. Amén. Que Dios los bendiga.